La dimisión de Maxim Huerta 6 días después de llegar a su ministerio y su sustitución por el veterano gestor cultural José Guirao refuerza o debilita al gobierno de Pedro Sánchez. La entrada en la cárcel de Urdangarín significa el fin de una etapa en la monarquía. ¿Qué consecuencias tiene la llegada del barco Aquarius a España? Buenas noches. Empieza el debate. Julen Lopetegui, seleccionador español hasta 48 horas antes de que comience el momento más esperado, que es el Mundial de Rusia, es uno de los protagonistas de un miércoles frenético. Comparte cartel con otro, con Maxim Huerta, el periodista y escritor que ha entrado en la historia como el ministro que menos tiempo ha permanecido en el cargo. 6 días, menos de una semana. Esta mañana el Confidencial revelaba que el flamante titular de Cultura y Deportes defraudó a Hacienda 218.000 euros cuando trabajaba como presentador en televisión, y ese hecho, el compromiso del nuevo presidente con la regeneración y la petición de dimisión de su principal socio, Pablo Iglesias, no le han dejado otra salida a Pedro Sánchez que proceder a la primera defenestración para salir de su primera crisis de gobierno. Analizamos todo esto y mucho más esta noche en este espacio de servicio público con 5 políticos, 5 hombres hay que decir, y eso que el equipo del debate no deja de pedir reiteradamente a los partidos que traiga al menos la mitad de las veces a una mujer para representarles. 5 políticos, decimos, por tanto, que son Carlos Rojas, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Manuel Rodríguez Uribes, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, Carlos Sánchez Mato, responsable de Economía de Izquierda Unida y concejal de Ahora Podemos en Madrid, y Joan Oloriz, diputado de Esquerra Republicana. Pedro Sánchez ha vivido hoy la primera crisis en su gobierno. Esta tarde Maxim Huerta se dirigía a la Moncloa para convertirse en el ministro más breve de nuestra historia. Eso contaba Huerta en varios medios de comunicación, pero las explicaciones no servían. La sentencia califica la conducta de Huerta de voluntaria y culpable y asegura que no se ha podido apreciar buena fe en su actuación. Ciudadanos pedía su comparecencia en el Congreso inmediatamente después y el Partido Popular e incluso el principal socio del PSOE, Unidos Podemos, reclamaba su dimisión 6 días después de su toma de posesión. Primera pregunta de la noche. ¿Ha hecho bien en dimitir el ministro? El gobierno interino de Sánchez, que improvisa, no presentó un programa, es fruto de la improvisación y como podemos ver ahora mismo, ni siquiera preguntó a sus ministros si tenían algún problema que podía acarrear consecuencias como la que estamos viviendo hoy. Por otra parte, es el ministro de Cultura, ha sido el ministro de Cultura, y también denota un poco la importancia que le dan al Ministerio de Cultura desde el gobierno de Pedro Sánchez. Se han dado cuenta que el daño que puede hacer la institución, esto también, este pequeño espectáculo que hemos vivido. Esto es fruto del hecho de que se trata de un gobierno interino, improvisado, sin programa, un gobierno hecho con prisas, que ha entrado por la puerta de atrás, no tiene un plan establecido, no sabemos qué van a hacer, no sabemos cuál es la agenda oculta del gobierno, y el gobierno tampoco sabe nada de sus ministros, puesto que todo ha sido constituido de una forma muy accidentada. Guillermo. Joan está hablando de las exigencias de los ciudadanos, y lo que sabíamos, lo que ha quedado evidenciado en los sondeos de opinión que se han hecho, es que los ciudadanos lo que querían era votar. Si hubiesen convocado unas elecciones, si hubiese habido un gobierno que surge de forma ordenada y no de manera tan accidentada, nos estaríamos evitando seguramente bochornos como el que estamos viviendo en estos días y episodios como le ha pasado al señor Huerta. El otro protagonista del día es Iñaki Urdangarín. El Tribunal Supremo le ha condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por el caso Nos. Tiene hasta el lunes para ingresar en la cárcel española que elija. Hoy mismo ha recibido la orden de prisión en la audiencia de Palma, que ve cómo el Supremo ha reducido en 5 meses su condena al exduque de Palma. También rebaja la pena para su ex socio Diego Torres y reduce a 137.000 euros la cantidad que va a tener que pagar la infanta Cristina como partícipe a título lucrativo. También se confirma la prisión para Diego Torres y el expresidente Jaume Matas, que ha ingresado hoy mismo en la cárcel de Aranjuez. Antonio Amengual es el secretario. ¿Qué os parece la decisión del Supremo? Quiero. Esto lo que deja bien claro es que en España quien se salta la ley finalmente acaba pagando. Sean personas que dan un golpe en Cataluña y están presos ahora, y lo condenan sin que un juez haya dicho nada. O sean es que no llevas toga, se apelliden como se apelliden, el Estado de Derecho funciona, y el Estado de Derecho acaba haciendo que quien la hace la pague.
Bueno, horas antes de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional confirmaba la financiación irregular en el PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. Condena al entonces número 2 de Francisco Camps, a Ricardo Costa, a 4 años de prisión, aunque los peor parados son el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, 5 años y 3 meses, el responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigote, 6 años y 9 meses, y el número 2 de la red, Pablo Crespo, 5 años. El juez ha rebajado sus penas por haber ayudado con sus confesiones a confirmar la caja B en el Partido Popular valenciano. ¿Estaba ya descontada realmente esta sentencia? ¿Es el epitafio a una etapa? En este caso nos ha llevado, la corrupción del Partido Popular nos ha llevado en este caso a un gobierno muy débil, apoyado en 84 diputados, con unos socios de moción de censura. Una moción de censura que, por cierto, se hace contra la corrupción, pero la hace el partido de los SERE, apoyado en el partido del 3%, para echar al partido de la Gürtel. Fíjense qué componente más extraña y qué moción de censura más rara para echar a un partido por corrupción. Por otra parte, esto se podía haber arreglado convocando unas elecciones que hubiesen dado, pues como estamos diciendo permanentemente, un gobierno mucho más fuerte y mucho más legitimado. Bueno, los tiempos políticos avanzan a una velocidad de vértigo sin precedentes, por eso es tan difícil pronosticar qué pasaría hoy si se celebrasen elecciones. Por ejemplo, las encuestas tienen resultados diferentes, pero coinciden en varios aspectos. Primero, la subida del PSOE, la caída del Partido Popular a la espera del nuevo líder y el estancamiento de Ciudadanos, que se mantiene como tercer partido, y también la constatación de que a pesar del estancamiento de Ciudadanos, de la caída del Partido Popular, en sus peores horas, la suma de los dos partidos les permitiría rozar la mayoría absoluta. Y en esta situación comienza la cuenta atrás para la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Los candidatos tienen desde el lunes hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde, horas antes de que comience este programa, para presentar sus candidaturas. Una vez ratificada, el sábado 23 comenzará la campaña, durará 10 días, hasta el 4 de julio. Y el día después votarán los afiliados. Si más de un candidato supera las primarias, los compromisarios decidirán al nuevo presidente del Partido Popular en el Congreso Extraordinario que se celebrará los días 20 y 21 de julio. Así lo ha decidido esta semana la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. El todavía presidente ha llamado a la unidad y ha dejado claro que no va a intervenir en la sucesión. ¿Y quién se va a presentar? Bueno, pues todo apunta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Pauza, es alguno de los que piden hablar menos de caras y más de ideas. Yo sobre el Congreso del Partido Popular no quiero comentar nada porque es un asunto interno de ellos, pero sí quiero comentar que toda esa llamada a la reflexión que están haciendo ahora en el Partido Popular por una cuestión interna del Partido Popular, podían haberla hecho antes desde el Gobierno y habernos evitado la situación de interinidad que vivimos ahora en el gobierno. Como haberla hecho antes. El Partido Popular mira de reojo la primera decisión del gobierno de Sánchez. Ya se encuentra rumbo al puerto de Valencia una flotilla con los 629 inmigrantes del barco Aquarius. España los va a acoger por razones humanitarias. Los inmigrantes han sido repartidos en ese buque y otros 2 barcos italianos para garantizar su seguridad en esta travesía que va a durar 3 días. La Comisión Europea ha celebrado la decisión de España después de la negativa de Malta e Italia a aceptar el barco. De hecho, el ministro de Interior italiano ha dicho que ha sido una victoria. El gobierno quiere lanzar un mensaje a la Unión Europea que no comparten todos los partidos aquí en España. Bueno, la primera decisión que Rodríguez Zapatero tomó como presidente fue el regreso de las tropas de Irak. La primera decisión de Rajoy fue un plan de choque para reducir el déficit público y esta ha sido la primera decisión de calado de Pedro Sánchez. ¿Es solo un gesto? ¿Es un verdadero cambio en la política inmigratoria? Y si es un cambio, José Manuel, ¿en qué consiste este cambio? Guillermo. Bueno, evidentemente estábamos ante una emergencia humanitaria, una situación excepcional que tenía que atender el gobierno y que ha atendido correctamente. Eso, lo primero que había que hacer antes de entrar en ninguna otra materia era salvar 620 vidas que estaban en el barco, en el buque Aquarius. Una vez dicho esto, sí es muy importante que la Unión Europea regule estas cuestiones, porque todos los países que tienen costas, que reciben migrantes de manera permanente, son fronteras de Europa y es una cuestión europea. Y aunque esto ahora estemos hablando de lo que va a pasar en Valencia, en España, en ese caso estamos hablando de la entrada en Europa y que Europa salve a estas personas. Con lo cual es una cuestión que tenemos que regular en Europa, porque además, si cada país va por libre, muchas veces estas cuestiones dan alas a la xenofobia y al nacionalismo
de algunas tendencias. Libre, es que se ha cumplido la ley internacional. No, pero quiere por decir, libre era cuando no se cumplía. No, pero cada país va por libre porque no hay una regulación europea. Tenemos que determinar derecho internacional del mar, derechos humanos fundamentales, derecho de asilo y refugio. Pero evidentemente no hay una política común europea, evidentemente porque está pasando en Italia una cosa y en España está pasando otra. Eso es una evidencia. Las ciudades italianas sí lo han hecho. Con lo cual, lo que hay que hacer es... porque tiene un perfil... Lo que tenemos que hacer es regular esto porque además, digo, que da alas a discursos muy peligrosos. Y Europa es precisamente eso, la superación del nacionalismo y de la xenofobia. Bueno, el otro desafío que tiene por delante el nuevo gobierno es el de Cataluña. Meritxell Batet, que es la nueva ministra de Política Territorial, va a ser la persona que va a gestionar esta crisis. La política catalana asegura que la solución pasa por una reforma constitucional y que esta debería consensuarse en la Comisión de Evaluación del Sistema Autonómico, que es esa, seguro que recuerdan, que impulsó el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, a cambio de su apoyo al 155. La ministra Batet insiste, eso sí, en que hay una premisa fundamental, y es un consenso de al menos tal grado como el que hubo para la Constitución de 1978 y en que está descartado, en ese acuerdo, un referéndum de autodeterminación. Y esas declaraciones se producían días después de que el primer Consejo de Ministros levantase la intervención de las cuentas de la Generalitat como gesto de normalización, dicen, hacia Cataluña. Los partidos nacionales no comparten una misma opinión sobre esta decisión. Yo estoy de acuerdo en que el PSOE, Ciudadanos y el PP deberíamos mantener una posición conjunta, pero ojo, de momento quien se ha salido de la posición conjunta es el Partido Socialista, que ha decidido, en este caso, que hay que ceder a aquellos que no respetan la democracia. ¿Estáis de acuerdo con la ministra Batet de que esto se soluciona con una reforma constitucional? Guillermo, ¿cómo lo ves en Ciudadanos? Pues es las consecuencias de entrar estas palabras de la ministra Batet, son las deudas que ha adquirido el señor Sánchez para llegar a ser el inquilino de la Moncloa. Es llamativo que sea el PSC quien pilote esta cuestión. Pues ha hablado Batetes de una reforma de la Constitución. Por eso. Ya lo defendían ellos antes. Sí, pero ojo, es que el PSC en toda esta cuestión ha sido parte del problema. El PSC, históricamente, llegó a pactos con Esquerra, le dio educación a Esquerra. A la vista está lo que ha pasado con la educación en muchas cuestiones en Cataluña, pero es que además están hablando de una reforma de la Constitución que cuando uno se dirige a los españoles y les dice, oiga, vamos a reformar la Constitución, te pueden decir, oye, ¿la vais a reformar para quitar los aforamientos? ¿La vais a reformar para cambiar la ley electoral? ¿La vais a reformar para aumentar los derechos fundamentales o para incluir Europa en la Constitución? No. Vamos a cambiar la Constitución para dar privilegios a los nacionalistas, porque todos estos eufemismos de diálogo, de negociación, esa reforma de la Constitución que vais a plantear, estáis planteando una España desigual, asimétrica. El PSOE lo que quiere es que los derechos de los españoles dependan del código postal. Entonces, Batet afirmó, porque dijo, le puso 3 adjetivos muy concretos a la reforma de la Constitución, y uno de ellos era viable. ¿Por qué sabe que es viable la reforma de la Constitución? Con 84 diputados. Es que ha hablado ya del tema. Sabe, porque sabrá el contenido, puesto que dice que es viable. ¿Qué contenido tiene esa reforma de la Constitución? Y el resultado del consenso. Otra cuestión. Levantar el control sobre las cuentas en Cataluña, cuya primera consecuencia es darle 20 millones de euros a TV3, que es un medio público digno de cualquier distopía de la ciencia ficción. ¿Tú lo ves, TV3? Sí. ¿Tú ves el canal TV3? O Diplocat. ¿Lo sabes por experiencia? O por lo que te da bien el guión. Salen hablando. ¿Ha estado Tegui alguna vez? Hablando de la desaparición física de Albert Rivera en TV3? ¿Ha estado sí o no? Hoy la audiencia de Lérida dice que aquellos profesores que vosotros denunciasteis son inocentes y no habéis pedido perdón. Yo he visto en TV3 a un tipo diciendo que gente como yo, andaluz, somos inferiores, paniaguados. Eso lo he visto yo en TV3 porque he visto el vídeo, Joan. Entonces, ves el vídeo recortado. Y lo puede ver cualquiera. Siempre lo puede ver cualquiera. Entonces, esto es el diálogo, esta es la negociación. Se va viendo ya cómo ha llegado Pedro Sánchez al gobierno. Queremos dar una salida, tenemos la mano tendida y no hay de ninguna manera pagos de nada. Lo dijo muy claro Tardá.
votamos en contra del partido corrupto que gobernaba España. Y tenemos la esperanza de que haya alternativas mejores. Guillermo. Esquerra nunca votó en contra del partido corrupto, posiblemente el más corrupto de España, que era Convergencia, con lo cual evidentemente había algo más. Hay una cuestión que es importante en todo este asunto. Nos están diciendo, Esquerra nos está excluyendo del diálogo porque Esquerra sabe perfectamente que nosotros no vamos a hablar de dar privilegios a la ciudadanía en función del código postal o del sitio donde residan. Eso es una barbaridad. Lo siento, con eso, para deshacer la igualdad entre los españoles, para hacernos más desiguales, no podéis contar con nosotros. Pero es que además hay una cuestión que yo no consigo entender, que es esa traición de clase de la izquierda que está dispuesta a negociar privilegios territoriales abandonando absolutamente. Sí, estáis esa reforma constitucional que una estáis, España esa reforma reforma, en la que más gente se sienta esa reforma a gusto. constitucional Abandona que estáis el argumentario de partido. Abandona el argumentario de partido. Escucha. Vamos a ver. Escucha. Fernando El argumentario Ríos, de partido no sirve para nada. Guillermo, termina tu intervención, que nos tenemos que ir. Manuel Azaña, Habéis cometido una traición de clase, habéis equivocado, habéis abandonado completamente la lucha por la igualdad de los españoles en esas cuestiones y estáis dispuestos a dar privilegios territoriales y no en función de las circunstancias económicas Queremos o vivir sociales en paz y en de cada libertad uno. otros 40 pero ¿a años qué y hay precio? que renovar a ningún Hasta aquí. precio. A ver, Consenso. A ver, tenemos que ir bajando la persiana. Creo que habéis aprovechado los tiempos bastante bien. Vamos a verlos. José Manuel, tú te lo has gastado todo. Carlos, prácticamente todo. Guillermo se deja 57 segundos para la próxima vez, 40 segundos se deja a Carlos y Joan también otros 40, 39 segundos. En fin, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares después de una tarde intensa con la dimisión, como saben, del ministro de Cultura y Deportes, Máximo Huerta, 6 días después de tomar posesión, y su sustitución por José Guirao, un veterano gestor cultural que estuvo al frente del Museo Reina Sofía, también de la Casa Encendida. En fin, hemos escuchado la voz de 10 de las personas que más saben sobre los asuntos de actualidad política que hemos tratado. Queda como siempre la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.